¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Tal vez usted podría decir que porque soy su madre, puedo decirlo, solo sonriendo le iba a ver uno, con todo mundo. Son palabras agridulces con las que esta madre recuerda a su hija de 18 años de edad. Maylin Torres, una joven que hace 5 meses fue asesinada de un disparo de AK en la cabeza, propinado por Jimmy Gutiérrez, cuñado de la víctima. Estaban todos, pero los papás dicen que estaban afuera. Y ella entró a la cocina, que le iba a dar de desayunar a su marido. Entonces ella la agarró, dicen, de espalda. De la escena que Lourdes describe, ella misma era testigo a través de una llamada de larga distancia, pues justo al momento de la tragedia, esta hablaba con la abuela de la Oxisa para saber precisamente de la salud de sus hijas. Es que yo estaba hablando con mi mamá, cuando yo sentí los gritos y mencionaban a mi hija, yo le dije, mamá, ¿qué pasa con mi hija? Ella me dijo, espérate, yo voy a enterarme primero bien que cómo fue, para que qué le pasó a ella. Entonces ella preguntó a la gente que corría, pegaba gritos, entonces ella le dijeron, ya ella me dijo, entonces yo me agarraba la cabeza y yo no hallaba qué hacer. Las razones del sangriento crimen fueron adjudicadas a problemas psicológicos. Pienso yo que si eso ellos lo hubieran pensado desde antes que él tenía problemas, lo hubieran metido a un reformatorio, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Y por qué hasta ahora ellos dicen que está enfermo? Sin embargo, existen varias versiones que aseguran que el móvil fue otro. Supuestamente dicen que él tenía un problema con el hermano porque él era dueño de la ruta, pero como él se enfermó, supuestamente yo no estaba aquí en el país, me dijeron a mí que él se había enfermado, entonces mi sobrina era cuñada de él, mujer del que anda en el bus. Entonces parece que él andaba indignado con el hermano porque dice que le llegaba a quitar la plata, o sea, incluso lo hizo varias veces, lo amenazaba. Ahora, a varios meses de la muerte de Maylin, la familia exige a las autoridades de Jinotega enjuicien al responsable en conformidad con lo dictado por la ley. Solo de que tal día vamos a la fecha que nos ponen y ahí nomás lo suspenden, nos ponen otra fecha, nos hacemos presente y nada, igual. Ella sí me dijo, dice, esto lo hacen, dice, porque creen que los familiares se van a cansar y eso jamás. Podrían pasar 50 años y jamás se los va a olvidar. Acción 10, Kenia Uceda Prado. Denuncias como esta hemos recibido muchas a la producción de Acción 10 en la mañana y precisamente hemos retomado el tema para darle esa orientación a nuestros amigos y amigas televidentes que quieren saber cuánto tiempo deben esperar para poder llevar a feliz término un proceso judicial, ya sea en la vía penal, civil, laboral o de familia, en fin. ¿Cuánto es el tiempo que deben de esperar las víctimas o los familiares de estas para que se haga justicia? Vamos a estar hablando de este caso y de otros que dicen están posponiendo y posponiendo tanto los juicios que nunca se hace justicia. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, Mario. Así es, Xochitl Ocampo, estamos en la grata compañía de Eduardo Mejía, él es abogado y notario público. También nos acompaña en nuestra casa esta mañana Pablo Emilio Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH. Personas que tienen pues un conocimiento bastante certero de este tema y que siguen de cerca cantidad de denuncias como ya estás comentándolo. Quisiera partir de este primer caso que Kenia Uceda Prado nos ha graficado. Esta señora vino hasta nuestras instalaciones confiando en este medio de comunicación, en que a través de esta denuncia pública se pueda agilizar este caso. 4 meses han pasado y definitivamente ella estaba invitada también para esta mañana y no nos pudo acompañar porque se encuentra pues con esta consecuente depresión que verdaderamente es una situación muy difícil la que ella vive en este momento. Quisiera comenzar preguntando a los invitados qué recursos, qué acciones puede esta pobre madre emprender para de verdad ver en el banquillo de los acusados y que se sancione a quien mató a su hija. Buenos días. Fíjate que el Código Procesal Penal en su artículo 8 establece que los ciudadanos pues tenemos derecho a recibir justicia, además de manera gratuita, con celeridad. Esto implica que todos los procesos deben ser evacuados de manera rápida. Entonces, y para que esto sea así, el mismo código establece tiempos y plazos.
Y estamos hablando de ante delitos graves, dice la norma que lo más que puede durar para que concluya con un veredicto o un fallo, delitos graves cuando hay un detenido deben ser 3 meses y cuando no hay detenido entonces el plazo se extiende hasta 6 meses. Pero hay una situación y están las partes, por ejemplo el Ministerio Público o los jueces, o más bien los jueces muchas veces van más allá de este tiempo por situaciones fortuitas. Entonces, cuando hay una situación fortuita, entonces el plazo se interrumpe y puede, o sea, no se cuenta el tiempo. Por ejemplo, está señalada una fecha para audiencia X días y por una situación no prevista, entonces no se puede realizar. Entonces eso significa que ese tiempo de una semana se interrumpe y no cuenta en el plazo de los 3 o 6 meses. ¿Y cuántas veces se puede interrumpir? Porque vamos a eso, Mira, se suspende, se sigue suspendiendo. Digamos, debe haber excusas razonables, como por ejemplo, hay una situación, como te decía, fortuita, no prevista. El problema es que a veces los jueces se van al extremo y cualquier situación lo interrumpe y lo atribuyen a causas fortuitas, que van a un seminario y tal vez el seminario estaba programado. Eso no es una causa fortuita, ¿verdad? Y entonces a veces se abusa mucho del término fortuito. También otra manera por la cual los plazos van más allá o se interrumpe demasiado la celebración de los juicios es por a solicitud de la defensa, que tal vez tiene otro juicio en el mismo horario o que se enfermó. Entonces, el juez pues no le queda más que interrumpir, siempre y cuando demuestre que en realidad son situaciones no previsibles, como usted decía, de que tenga otra audiencia, que tal vez fue agendada antes de esa audiencia, o de que presente una constancia médica que estaba enfermo. Entonces, pero lógicamente todo debe tener un límite y debe ser razonado, como por ejemplo a veces abogados simplemente no van a la audiencia y solicitan reprogramación. Entonces el juez debe ser muy cuidadoso en esto, que esté debidamente justificado el por qué se pide la reprogramación. Incluso la ley contempla que cuando la defensa, pues por culpa de la defensa la reprogramación y no está debidamente justificado, el juez decrete el abandono, ¿verdad? Y ponga a un abogado de oficio, o si en este caso el acusado, el indiciado, tiene otro abogado ahí que lo auxilie rápidamente, entonces que nombre otra nueva defensa. La cuestión es no atrasar el proceso. Como te decía, hay un principio que los y las ciudadanas tenemos derecho a tener justicia con celeridad. ¿Cuántas veces se puede en sí reprogramar una determinada audiencia? Porque me llama mucho la atención en los recientes juicios que he tenido la oportunidad de cubrir en los juzgados que constantemente las defensas de las personas acusadas están recusando a las autoridades judiciales por cosas que son a veces tontas. Yo, sin conocer mucho de leyes, les soy honesto, soy periodista, no abogado, pero de repente una abogada dijo, es que usted se expresó tal día y dijo tal cosa. Fue una expresión que una autoridad dijo en función de cualquier tema, de la perspectiva ética, y no sobre el caso. A veces siento que, de alguna manera, las defensas están argumentando elementos que no tienen el menor asidero para postergar las cosas, para hacer perder el sentido de los asuntos y definitivamente el interés se va cayendo. A veces se dan esas tácticas dilatorias que ejecutan los abogados, pero es importante y me gustaría saber en este caso los abogados penalistas, se dice que en Nicaragua hay una justicia efectiva en cuanto a materia penal, porque el proceso oral ha venido a dinamizar este tema, pero sí se está dando en esto, como el caso que señalaba la señora o en otros casos, hay retardación de justicia. ¿Qué se puede hacer en esto o no? Bien, vamos a focalizarnos en la función de tratar de orientar a la víctima, en este caso, que está doblemente siendo perjudicada. Primero por el hecho de la pérdida de su hija en un acto tan violento que está constituido como un crimen. Y segundo, donde la están revictimizando, que dice el sistema, de verdad que está reconocido, que cuando una persona es objeto de un delito y acude a los tribunales o a las instituciones a buscar justicia, y en este caso por diferentes tipos de obstáculos no creados por la ley, sino por la condición o la conducta humana, entonces también es una forma de agredirla. Entonces, en este caso en particular, la víctima, ¿qué papel le toca? A pesar que de repente nos va a traer consecuencias,
porque las instituciones, las leyes están administradas por personas. Pero la víctima puede perfectamente ponerle una queja al fiscal para que la inspectoría revise si él está haciendo bien su trabajo, su diligencia, su principio de objetividad. En el caso contra el juez también. ¿Por qué? Porque puede pedir un pronto despacho, urgir pronto despacho, que dice la ley, así dice la figura. Si urgir pronto despacho, decirle, señor juez, en el término del plazo que manda la ley, usted está obligado a resolverme. No me resuelve, después que le puse ese urgir pronto despacho, le pongo una queja en la Corte Suprema de Justicia, porque la ley de carrera judicial les manda también a ellos un régimen disciplinario en caso que incumplan. ¿Hay una comunicación telefónica, también doctor? Contra el abogado. Lo interrumpimos un segundito, luego seguimos respondiendo a esta interesante pregunta. Acción 10 en la mañana, muy buenos días, le escuchamos. Adelante, muy buenos días. Hola. Aló. Le estamos escuchando, muy buenos días. Buenos días. Aló. ¿Cuál es su consulta, señora? Sí, amor, sí, corazón. Lo que era sobre el caso que están hablando ahorita de los juicios, sobre los juicios, ¿verdad? Nosotros... Adelante, le estamos escuchando. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos unos juicios laborales, ¿verdad? Nosotros tenemos ya 5 meses. Sí, continúe, por favor. Y lo que pasa es que hemos tenido los juicios laborales y allá en los juzgados laborales nos han cancelado prácticamente 2 veces las audiencias ahí. La verdad pues que nosotros no sabemos. Una vez nosotros llegamos ahí a donde el licenciado Pablo Cuevas y le expusimos el problema. Pues la verdad que muchas, somos 8 trabajadoras que fuimos despedidas de la empresa Movisa. Ajá. Y lamentablemente pues la empresa, como una empresa de prestigio, tiene un buffet completamente a su favor, y la verdad pues que se vinieron dando muchas anomalías desde el día que nosotros los contratos de nosotros fueron llevados hacia el Ministerio del Trabajo, y cuando nosotros tuvimos la primera cita ahí en el Ministerio del Trabajo, la licenciada Sofía con la secretaria se ponían de acuerdo, todo el movimiento que las trabajadoras hacíamos, indagándonos en el Ministerio del Trabajo, la secretaria les informaba a la empresa, y la empresa pues prácticamente estaba configurada con la licenciada Sofía, que el día que nosotros tuvimos la primera audiencia con ellas ahí, ellas armaron un circo prácticamente. Nosotros esa vez lo hicimos grabación, nosotros grabamos esa audiencia y se la pasamos prácticamente directamente a la del Ministerio del Trabajo. Ella gracias a Dios, pues ella nos escuchó y ella nos cambió, le quitó pues el expediente de nosotros y nos pasó a otra persona. Ahí se canceló, nos hicieron cancelación de todo y lo pasamos a juicio laboral. Es hasta el momento, y nosotros pues siempre nos han ido cancelando y nos han ido cancelando y nos han ido cancelando. Señora, ¿quién las está representando a ustedes? Un abogado, es un abogado que es laboral. Él es laboral, el abogado que nos lleva el caso a nosotros. Ajá, ¿y él pues, qué le dijo? ¿Por qué tanta suspensión? Sí, porque por lo mismo. Sí, por lo mismo que parece que de igual manera, ahí en el juicio laboral, como que el doctor Donald, que es el que lleva el buffet del juicio de la defensa pues de la empresa, parece que como él es un doctor de prestigio, de nombre, no quieren. Aún así, el abogado de nosotros, que él ha estudiado los libros que el abogado Donald lo ha hecho y todo, y él prácticamente hace caso omiso a su mismo, okay, a lo que él ha escrito a sus libros. Muchas gracias por compartirnos su caso. Definitivamente aquí esperamos que los consejos que le den los especialistas en cuanto a las acciones que ustedes deben emprender para evitar que se sigan poniéndole trabas a ese proceso en la materia laboral, que también debería de estar dinámica, ¿no? Con el proceso oral. Sí, yo recuerdo el caso
y es que había un acto de corrupción por parte de un funcionario del Ministerio del Trabajo. A Dios gracias, pues los trabajadores pudieron grabar esa situación y entonces recurrieron al superior jerárquico del Ministerio del Trabajo y entonces se le cambió el funcionario laboral, pues y se continuó con el proceso y ahora está en la vía ya judicial, pues eso fue en la parte administrativa. Yo quisiera retomar, Pablo, y también doctor Eduardo Mejía, pues esos consejos oportunos que usted daba cuando de verdad hay un retraso significativo en los procesos. Usted decía que uno puede presentar una queja ante la Fiscalía y que uno puede también presentar una queja por la mala praxis, digamos, de la autoridad judicial. ¿Dónde se puede presentar este recurso? ¿A quién y en qué tiempo? Bueno, cada materia, sea la laboral, sea la familia, sea civil, sea penal, lo aconsejable para todos los ciudadanos, independientemente tengan su abogado, deben de mantenerse informados de su caso. Deben mantenerse informados de su caso y utilizar la institucionalidad. Así como decía el doctor en el caso de una experiencia que tuvieron, utilizaron la institucionalidad y al final pues ustedes están peleando. Y cuando se está peleando es normal, pues dicen que en la guerra de todo se vale. Entonces, ¿cuál es el consejo? Usen las institucionalidades. Usen las institucionalidades, sea contra el juez, sea contra su propio abogado, sea contra el abogado contraparte, porque la ley le da mecanismo para que se defienda. Hay una llamada telefónica. Muy buenos días, Acción 10 en la mañana, le escuchamos. Aló, buenos días. Escúchenos por favor a través del auricular de su teléfono y bájale el volumen del televisor y sea breve, por favor, porque estamos con el tiempo bastante limitado. Muy buenos días. Adelante, buenos días. Mario, buenos días, la licenciada y Pablito. Adelante, buenos días. Usted, yo llegué a poner una queja en la CPH con Consuelito que he tenido un problema de propiedades, ¿verdad? Adelante, y me buenos días. gustaría ver que me atendiera también en Canal 10. Yo llevé la información, tengo más de 2 años de estar viviendo un problema judicial, ¿verdad? Y desgraciadamente pues con un buffet que está del reparto del Carmen, la iglesia del Carmen, una cuadra hacia el lago, se llama Buffet Jurídico Segura. Y realmente pues me gustaría exponerles el caso para que ustedes lo hagan público, de qué manera pues se está viviendo el problema de la propiedad aquí en Nicaragua. Ok, 2 años, pero entendemos que el problema de propiedad, hay juicios que he escuchado que llevan hasta 10 años. El tema de la propiedad es algo complicado. Lo más bonito e interesante es que me gustaría que ustedes miraran todo lo que es la noticia. Bueno, está bien, gracias por compartirnos su caso. Porque definitivamente hemos visto problemas de propiedad que llegan a la sangre, a la muerte, precisamente cuando se salen de las manos. Es Así un serio problema de la propiedad que hay en este país, sobre todo los juicios que duran. Por eso es importante que se está anunciando en este momento que van a entrar ya en vigencia los juicios orales en cuanto a materia civil. Claro. Hablan de, entiendo, 3 meses, pues máximo durar un proceso. Pues. Fíjate que, retomando, como bien nos decías vos, el tema que nos tiene acá ahora, en la mayoría de los complejos judiciales que existen en nuestro país existe un área que se llama inspectoría. Entonces, cuando un ciudadano, como bien nos decía el doctor, considera de verdad que hay una situación de retardación, busca o ahí mismo se puede informar dónde está la oficina de inspectoría judicial y interpone una queja. A nuestras oficinas muchos llegan casos donde tal vez el indiciado ya fue declarado culpable, pero sí, en el proceso sigue la sentencia y tal vez pasan 9 meses, 12 meses y el juez no emite sentencia, lo cual impide de apelar a la persona que fue declarada culpable. Y entonces eso sucede, pues entonces se van a inspectoría judicial pues nos consta que hace gestiones para que se cumplan los términos de ley. Incluso la ley establece que hay sanciones para los judiciales, pues
cuando hay situaciones de retardación. Y sabemos que está siendo bien efectiva esa secretaría y la Corte están muy pendientes en cuanto a la efectividad de sus funcionarios, sobre todo de los jueces. Vamos a hacer una breve pausa comercial rápidamente, un servicio social, y es una nota de duelo. La señora Leonarda de Jesús Sosa Matus falleció el día viernes 15 de julio. La condolencia, el pésame para toda su familia, en especial para uno de sus hijos, Ángel Tali. Se está invitando a rezos de 9 días que están efectuando a partir del lunes. Asimismo, se invita hoy a la vela de su hija, la señora Pastora Sotelo Matus, que también falleció. Esto se da en Cucragil, allá en la costa Caribe Sur. Que descanse en la paz del Señor. Madre e hija han fallecido, así que el doble dolor para esta familia. Nuestra condolencia, nuestro pésame. Vamos a regresar con otro caso que queremos comentarles, que está vinculado a la ciudad de Masaya. Nos lo comentó nuestra colega Odilí Vargas. Regresamos con esto y mucho más en Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana, debates y soluciones en esta fecha especial, día feriado. Sabemos que muchos nicaragüenses están descansando en su casita, esperamos que la estén pasando muy bien. Nosotros le llevamos asesoría jurídica, en este caso de que nos han planteado muchos amigos y amigas televidentes sobre retardación de justicia o que les posponen los juicios. Odilí Vargas nos comentaba el caso de unas personas de Masaya que estaban denunciando un caso de violación en el que el judicial no se presentaba la parte que estaba acusando, la víctima, no se presentaban y lo que hacían era posponer las audiencias. En este caso, dice que pasaron así al menos más de 6 meses, posponiendo. Casualmente, cuando se les llamó para que participaran en el programa a estas personas, dice que ayer el judicial llamó a las partes, se presentó el acusado y únicamente fue para decirle usted va preso porque es culpable, fue encontrado culpable. Entonces, conversar un poco esta situación. ¿Será que se puede dar esto? No se presentó una de las partes, en este caso la víctima, y ahora lo llaman y le dicen, después de haber pospuesto tanto el juicio, le dijeron usted es culpable, va preso. La pregunta es sobre qué evidencia también se va a hacer una resolución, porque entendemos que eso es... Por eso. Dice que fueron solo con la fiscalía, que la víctima no se presentó. Sí, pero honestamente para dar un criterio ajustado a derecho, pues tendríamos que tener el expediente. Pero te diré pues que en este tipo de casos de abuso sexual o violación, lo más importante es la prueba científica. No es determinante que esté la víctima. Como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si hay una valoración de un psicólogo forense que entrevistó a la víctima y la víctima le relató los hechos, y entonces al final el psicólogo forense determina que es creíble los relatos, ¿verdad? Que es creíble los relatos que coinciden, pues. Entonces, lógicamente, esa es una prueba científica poderosa, pues, que tendrá que valorar en toda su dimensión el judicial, pues podría emitir un veredicto o un fallo de culpabilidad. Entonces, habría que ver con más detalle el expediente para emitir un criterio con responsabilidad. Tenemos comunicación telefónica. Pablo, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo o amiga televidente. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Mire, yo tengo un caso referente a un hijo mío. Sí. Que lo sentenciaron sin acusación y sin nadie lo acusó y ya lo sentenciaron a 15 años y está en la cárcel modelo de Tipitapa. ¿Por qué delito? ¿Y qué puedo hacer con eso yo? ¿Qué delito fue? Mire, de un asesinato. ¿En dónde, señor? ¿Quién fue el judicial? En Villahermosa, Ciudad Sandino. Ciudad Sandino. ¿Y quién fue el judicial que lo sentenció? Una jueza, el nombre no lo tengo pendiente ahorita. Pero mi hijo se llama Pablo Antonio Cuadra. Pero para que lo acusaran tenía que haber una víctima. Usted dice que no hubo nada. Pero nadie lo acusaba, ni los hermanos ni nada. Solo la fiscal se enseñó en él y hasta lo sentenció. 15 años. Sin ninguna acusación. Bueno. Nadie lo acusó a él. Como te decía, en estos casos, lo que sucede es que a veces los ciudadanos desconocen los procesos judiciales. Seguramente no puede, no es causal de nulidad si no hay una acusación, pues no puede haber un proceso si no hay una víctima, si no hay un expediente, si no hay peritaje, pues lógicamente tuvo que haber un abogado. Si el señor pues no pudo poner un abogado, siempre hay defensores públicos en diferentes judiciales, pues. Entonces, a ese juez debe haber asignado un defensor público que seguramente estuvo en el proceso. El problema es que cuando se trata de la defensoría pública no hay tan buena comunicación, pues.
Te diré de que las personas para tener acceso, para poder hablar con el defensor público, muchas veces tiene, aquí en Managua, tiene que ir a hacer una gran fila, esperar muchas horas para poder ser atendido, no puede hablar con ese tiempo que lo hace cuando contrata a un abogado privado, y no es culpa de Defensoría Pública, el problema es que hay escasez de defensores públicos. Poco presupuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Un defensor público maneja muchos expedientes y no tiene la comunicación que debería de tener con los familiares, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, y a veces los familiares no se dan cuenta exactamente cómo se evacuó este proceso. Doctor Mejía, ¿quería agregar algo sobre? Sí, lo que interpreté de lo que decía el televidente es de que los familiares de la víctima no se constituyeron en el proceso, no presentaron aparentemente para él, ¿verdad? No presentaron la denuncia ni nada. Pero en Nicaragua existen dos tipos de delitos, uno que son de orden privado, a instancia de privado, y otras que son de acción pública. En ese particular, no tiene que haber llegado a la familia. Desde el momento que se privó a alguien de la vida, el Estado se activa, y es el Estado el que asume ese papel, y con todos los operadores de justicia ya institucionalizados, se llama esto policía, Ministerio Público, jueces, hacen su trabajo que tienen que hacer. Entonces, de tal manera de que pues la percepción de él tal vez está equivocada en ese particular. Si hay un hecho, tuvo que haber un juicio, tuvo que haber pruebas y todo un proceso de evidencia. En cuanto al caso de la cuestión de la violación, los meses que lo hayan mantenido a este señor en zozobra, porque eso es una zozobra, estar sometido a un proceso sin aterrizar, ¿verdad? Si él estaba libre, puede tardar hasta 6 meses, pero se cuenta a cuentagota, te cuentan solo los días hábiles, de tal manera que los 6 meses se pueden convertir perfectamente en un año, sumado al caso fortuito, como decía el doctor, de que hay causas justificantes, sumado a veces, bueno, en este caso podría ser su misma defensa, tácticas dilatorias. Ahora, en este tipo de delitos son sumamente complejos, súper complejísimos, por dos razones. Primero, el tipo penal. Desde el momento que ya está señalado ese tipo penal, a la persona tiene un juicio social, una connotación de que ya esa persona está marcada, ya tiene una condena social, ya está estigmatizado socialmente. Ya desde ahí la persona ya está fregada, pues. No se presume la inocencia, se presume la culpabilidad. Segundo, en el caso de la violación tenemos dos tipos de pruebas. Una que es altamente contundente y es la científica, por la evidencia que se pueda recoger. Pero de repente, esa evidencia no es suficiente. Entonces se aplica el principio jurídico que los jueces son peritos de peritos. Mejor dicho, independientemente de lo que diga el peritaje, si la percepción del juez, por los indicios razonables, dice la ley, que haya podido capturar dentro del proceso, a él lo lleva a un convencimiento, él tiene que justificar, y entonces definitivamente la persona puede salir perjudicada. Sí, porque decían que Medicina Legal apuntaba en su diagnóstico, en su dictamen, que el hombre, que la víctima pues no mostraba signos de violación, o sea, que era virgen, algo así. Es lo poco que pudimos conocer. Peor el asunto. Sí, pero y el tercer elemento, para concluir, doctor, es que el trabajo de los abogados es sumamente importantísima, porque si dentro del proceso no incorporas los elementos que te sirvan, sea para en este caso refutar la prueba y mirar que la cadena de custodia, cualquier elemento técnico jurídico, no lo utilizas a tu favor, o vos robusteces o presentas una prueba más contundente que dilucide el supuesto elemento que te lleva a la culpabilidad, entonces también el abogado tiene un papel muy importante, porque si no se le lleva al juez, no le colaboramos para que él resuelva. Sí, es muy importante a quién vamos a seleccionar para la defensa, eso es elemental. Sí, mira, en muchos de estos procesos hay, y lo decía bien el doctor, hay problemas de celeridad. Por eso es importante el papel del juez para percibir cuando hay situaciones tácticas dilatorias por parte de alguna de las partes. Y establecer, como por ejemplo, nosotros hemos visto casos donde el abogado mucho se enferma, el abogado de la defensa. Entonces muchas veces los jueces mandan o la persona que está siendo acusada, mucho se enferma, entonces lo que hace el juez es mandar una valoración forense para determinar la realidad de estos hechos. Entonces el juez debe usar la lógica en estos casos y propiciar de que, como dice la norma, la justicia se imparta con celeridad, pues, porque estos procesos, además de desgaste emocional, desgaste económico de las partes, también incurren gastos del Estado, pues,
y se rompe el principio de celeridad. Yo quisiera también reflexionar en torno a eso, porque cada vez que se posterga un juicio hay una gran cantidad de dinero que va a un saco roto, porque de repente hay un local que se administra, hay una serie de personas que llegan pagando un pasaje de bujo de taxi para poder cumplir un compromiso, pidiendo permiso que en un pagan documentos, que piden permiso en un trabajo, que la cantidad de energía eléctrica, de aire acondicionado y de cosas que se pagan que van a saco roto y que son parte de los impuestos que pagamos los y las nicaragüenses. Y de alguna forma, cuando hay una táctica dilatoria para beneficiar a un presunto culpable de cualquier tipo de causa, es una tremenda irresponsabilidad no honrar y una falta de civismo no honrar ese compromiso, definitivamente que sí. Yo quisiera apuntar, y ya prácticamente en la recta final del programa, si de forma rápida se pudiera decir unos cálculos al aire, ¿verdad? Dijeron que en el aspecto penal puede llegar hasta un año el proceso, pero en el aspecto de familia, en el laboral, en el civil, en la realidad nicaragüense, ¿cuánto estamos hablando en el tiempo? El Código de Familia habla de que 150 días máximo para que te resuelva el juez y te dicte una sentencia. Pero debemos de tomar en cuenta que esa parte nos beneficia a todos los usuarios. Se toma en cuenta en los días hábiles que despacha el tribunal. En el caso de los asuntos penales, si son delitos que miran los jueces locales o menores, tenés hasta 3 meses sin estar preso, 1 mes sin estar preso. Cuando no está preso se cuentan los días solo hábiles, y aunque dice 3 meses, en los juzgados locales puede llegar hasta 1 año con reprogramaciones justificables o no justificables. Y si son delitos de alta complejidad pueden tardar 1 año hasta 1 año y medio. En los juzgados de distrito, en los juzgados laborales son 180 días. También siempre se cuentan los días hábiles. ¿Y en lo civil? En lo civil con el nuevo código se va a establecer el periodo con el... Y lo mirábamos una vez en el programa, Mario. Sí. Se moría la gente, hasta el otro familiar se moría también, el que llevó la causa, el que la continuó, y ahí quedó el caso. Romano, te llevaban una vida para llevar un juicio sumario. Sí, definitivamente. Terrible. Bueno, tenemos que despedirnos, Mario. También yo quiero hacer un servicio social, las condolencias a mi amiga Carlita Castillo por el fallecimiento de su mamá. La queremos mucho, Carlita. Por cierto, trabaja con el doctor Mejía, así que Carlita, condolencias por el fallecimiento de tu mamá. Hoy va a ser el entierro a las 4 de la tarde. También, pues... Tenemos un saludo muy cariñoso también para la joven Milvia Torres, aquí la ven en pantalla, qué guapa. Milvia Torres Pineda cumple 28 años de vida. Queremos desearle muchas bendiciones, que la pase súper bien. Es un día festivo muy bonito, la temperatura está súper agradable, hay ciertas lloviznas en algunas partes de la capital. Recomendamos mucha precaución para los conductores. Ya dimos cuenta, Xochitl Ocampo, de esos 2 vehículos que se accidentaron, que sufrieron un percance en carretera Masaya, cerca de la entrada a las colinas. Hay mucha humedad, hay muchos hoyos también en la calle, hay que tener mucho cuidado, no excederse de traguitos si va a participar en cualquier concentración, cuidar mucho su vida y cuidar mucho la vida de su familia. Hoy vamos para la plaza, Mario, ¿estás listo? Vamos para la plaza. Voy a trabajar todo el día, yo voy a trabajar y vamos a celebrarlo de esa forma. Acuérdate que ahí están vendiendo las camisetas para los que no tienen, vayan a comprarlas. Voy a buscar la mía, el Che. Bueno, nos despedimos, que tenga feliz día. Bendiciones.